Muy buenos días para todos y todas, buenos días para la administración, para la ciudadanía que se hace presente en el recinto el día de hoy. Hoy nuevamente vamos a hablar sobre una de las obras o la obra más importante de infraestructura para la ciudad de Bogotá, que es el primer tramo de la primera línea del Metro de Bogotá. Que es un proyecto estructurado y contratado de manera chambona. Y algunos dirán, pero de manera chambona, ¿por qué? Pues resulta que hace dos administraciones, pues se decidió darle preponderancia como modo estructurante a la movilidad de Bogotá, el sistema de buses. Se contrató de manera chambona bajo la manipulación de unos estudios y diseños de detalle que estaban sobre el tramo subterráneo de la primera línea del Metro de Bogotá de la alcaldía de Gustavo Petro. Se contrata un primer tramo de la primera línea del Metro de Bogotá como un tramo de tipología elevada, sin el tramo o con la llegada inicial con el que estaba el metro subterráneo, sino únicamente hasta la calle 72, y se contrata sin estudios de factibilidad completos y, por supuesto, sin estudios de ingeniería, sin estudios y diseños de detalle principales. Resulta que no solamente es esta obra, porque aquí en un debate, señores de la Contraloría, se decía que la oposición se hablaba a las troncales de Transmilenio como si éstas hicieran parte de la obra del metro. Pues sépanlo, colegas, y para quienes no lo saben, pues resulta que para estructurar este primer tramo en la primera línea del primer tramo en la primera línea del Metro de Bogotá, tuvieron que amañadamente meter la cofinanciación de 4 troncales más de Transmilenio: la troncal de la Caracas, la troncal de la Carrera Séptima, la troncal de la 68 y la troncal de la Cali. Este metro, que va a ser ineficiente y que por supuesto no le va a permitir a Bogotá que se estructure su movilidad alrededor de un sistema férreo, porque se hizo con esa intención, para que sea un segundo piso de la troncal de la Caracas de Transmilenio y para que no funcione conforme a la capacidad máxima inicial. Incluso en algunos debates que dimos en el anterior periodo constitucional hablamos de la irresponsabilidad que se tiene de haber contratado sin estudios y diseños de detalle una obra tan importante. Y es que hoy, si se tiene en cuenta las modelaciones que hizo la misma Secretaría de Movilidad para el COMPES 4104, resulta que ya tenemos un sobrecosto de 1 billón de pesos para la adquisición de 8 trenes de 2028 a 2035, cuando se supone entra a operar el primer tramo de la primera línea del Metro de Bogotá. Pero adicional a eso, la Cámara Colombiana de Infraestructura menciona que cuando se contrata una obra sin estudios y diseños de detalle, esta cuenta con una incertidumbre de al menos un 25% en el costo final de la obra. Pero bueno, esas son algunas menciones tipo resumen de algunos debates que dimos con relación al periodo constitucional pasado, pero en esta ocasión quiero hacer referencia principalmente al cronograma de ejecución de la obra del primer tramo de la primera línea del Metro de Bogotá y decir por qué el metro no va bien, por qué el proyecto no va bien, como nos lo han querido mostrar y aparentar, no solamente en esta administración, sino en la administración pasada. Entonces, hablemos inicialmente de que los momentos de ejecución del contrato 163 de 2019, para evaluar el desempeño del proyecto, hay que revisar cuáles son sus etapas y sus fases. Y resulta que de acuerdo al contrato de concesión 163 de 2019, se definen 3 etapas. La primera etapa, que es la etapa preoperativa, la etapa de operación y mantenimiento y la etapa de reversión.
En consecuencia, la ejecución del proyecto inicia con lo correspondiente a la etapa preoperativa, que esta a su vez tiene 3 fases: la fase previa, la fase de construcción y la fase de pruebas, certificaciones y puesta en marcha. Resulta que la fase previa, que está hecha en la sección 1,92, se indica que esta dura hasta que se suscriba el acta de inicio de la fase de construcción. Y quiero recordarles, colegas, cómo incluso la misma alcaldesa Claudia López tuvo que corregir cuando en varias oportunidades se hablaba de que ya se había iniciado la fase de construcción del primer tramo de la primera línea del Metro de Bogotá por estar construyendo el patio taller. Patio taller, colegas, que ya más adelante hablaremos de este, pues hace parte de la fase previa, más no de la fase de construcción. Resulta que esta etapa preoperativa y esta duración de la fase previa tiene una estimada duración de 810 días, como se indica en la sección 2.6 del contrato. Y como prerequisito para suscribir el acta de inicio, para iniciar la fase de construcción, resulta que habían varios prerequisitos, como por ejemplo la culminación y la no objeción, o sea, ¿qué tenía que hacer el concesionario con respecto a de esos prerequisitos, esos componentes que debía entregar en la fase previa antes del inicio de la fase de construcción? Resulta que uno de ellos, por ejemplo, es la no objeción de la totalidad de los estudios y diseños de detalle principales. Y en cualquier caso, culminar los plazos previstos de todos los componentes en esta fase. De lo contrario, puede acarrearse multas, así como quedó indicado en la sección 9.1 del contrato. Y ahora, para tener pormenorizados los plazos de realización de cada uno de los elementos y componentes de las fases y etapas previstas en el contrato, se concretó un plan de ejecución del proyecto, el cual contiene el cronograma detallado, cuyo cumplimiento es el parámetro para evaluar el primer tramo de la primera línea del Metro de Bogotá y pues su desarrollo y construcción. Entonces, previa del tema de la construcción. Entonces, resulta que si pasamos a la siguiente diapositiva, pues vamos a hablar de las mentiras del alcalde Carlos Fernando Galán. Y que aquí me llama mucho la atención por lo siguiente. Lo primero es, como se indicó, la fase previa contaba con una duración de 810 días para su realización, es decir, 27 meses. El acta de inicio del contrato es la misma acta de inicio de la fase previa, es decir, el día 20 de octubre del año 2020 que inició la fase previa con la suscripción del acta de inicio. De este modo, de este modo se contempla que la finalización de la fase previa, de acuerdo a estos tiempos pactados, debía finalizar en el mes de enero del año 2023. Específicamente, conforme a la versión 00 del plan de ejecución del proyecto que se publicó el 18 de mayo del año 2021, se indicaba que en ese mes de enero, ese día de enero, debía iniciar el 8 de enero la fase de construcción, es decir, la fase previa debía finalizar conforme a ese plan de ejecución del proyecto el día 8 de enero del año 2023. Sin embargo, colegas, ciudadanía y funcionarios y funcionarias, pues la culminación de la fase previa y el inicio de la fase de construcción pues no se realizó el 8 de enero del año 2023 como estaba planificado, sino que el acta de inicio de la fase de construcción inició el 25 de julio del año 2023. Es decir, más o menos con unos 6 meses de retraso. Pero digamos que esto no es lo grave. Lo grave es la forma en cómo se han hecho modificaciones del contrato a la medida del concesionario privado, con tal de ocultar los incumplimientos y dar una sensación pantallera de que el proyecto va bien.
Insisto que no es solo de esta administración, sino de la administración de Claudia López. Esto, además de las modificaciones evitándole multas al concesionario privado que están incluidas dentro del contrato. Cada modificación en favor del concesionario privado. Y no entiendo cómo el alcalde puede salir a decir que el proyecto va bien. Si podemos poner el audio de la entrevista del pasado 2 de agosto en Caracol de Radio del alcalde Carlos Fernando Galán. El proyecto va bien y en su conjunto un proyecto que debiera estar entre 36 y 40 más o menos, va casi en 36, el 35.73. Entonces estamos corrigiendo, es normal ese tipo de desviaciones, no ha habido incumplimiento de hitos y se están tomando las medidas en términos de vigas lanzadoras, piloteadoras, personal que garantice que el proyecto se acelera en los próximos meses y entra ya en un ritmo que va a permitir cumplir los hitos fundamentales, que son, por ejemplo, tener 5.7 kilómetros de viaducto terminado y con trenes en operación de prueba en el primer semestre del 2026, es decir, en menos de 20 meses. El proyecto va bien, dice el alcalde Carlos Fernando Galán, y dice además que no ha habido incumplimiento de hitos, que ya como demostramos, el primer hito, que es la fase previa, pues se incumplió, porque no inició en enero como estaba previsto inicialmente, sino que inició en el mes de julio del año 2023. Lo que me hace pensar, o es que el alcalde no conoce el proyecto, el proyecto de ejecución, no conoce el plan de ejecución del proyecto, que no conoce las versiones iniciales y no conoce cada uno de los hitos componentes de cada una de las etapas y fases del convenio que hoy está construyendo el primer tramo de la primera línea del metro de Bogotá. Pero bueno, miremos cuáles son esos componentes de la fase previa y esos retrasos menores. Entonces, como ya se mencionó, el proyecto inició su ejecución con el desarrollo de la fase previa. La fase previa está conformada por 5 componentes principales. Ojo, la fase previa, que son la adecuación del patio taller, la consecución de todas las licencias y permisos, el cierre financiero, el deprimido de la calle 72, los estudios y diseños de detalle principales. En lo que corresponde a la adecuación del patio taller, En lo que corresponde a la adecuación del patio taller, esta no tenía prevista su finalización conforme a la fase previa, sino que su finalización vence en el mes de enero del año 2025. En cuanto a la consecución de todas las licencias y permisos, el concesionario las gestionó en el plazo previsto, por lo tanto se puede afirmar que los inconvenientes de retrasos pues están en los otros 3 componentes. Examinemos por grado de gravedad de cada uno de ellos. En cuanto a lo que se refiere al cierre financiero, este tenía contemplada su fecha de vencimiento para el 29 de noviembre del año 2022. Cosa que no se cumplió. Por lo tanto, se procedió a dar un plazo de cura de 15 días calendario al concesionario contados a partir del 5 de diciembre del año 2022. Posteriormente, hasta el 6 de enero del año 2023 se suscribió finalmente el cierre financiero, por lo que se puede concluir que este es un retraso menor. Pero ahora, con los otros 2 componentes, que digamos son los principales componentes de la fase previa, para darle inicio a la fase de construcción, revisemos sus incumplimientos. En el caso del deprimido de la calle 72, que aquí es donde vuelvo y digo que el alcalde Carlos Fernando Galán no conoce las versiones del plan de ejecución del proyecto. Porque resulta, colegas, que en la versión 00 de este plan se contemplaba su finalización una vez finalizara la fase previa, es decir, el 8 de enero del año 2023. Es decir, entonces, digamos, no obstante, como todos y todas sabemos, pues este compromiso no se cumplió y a la fecha no se ha logrado la culminación de la obra. De esto fueron muy conscientes el actual gerente Leonidas Narváez y la entonces alcaldesa Claudia López. Y pues por supuesto yo entendería que el alcalde Carlos Fernando Galán también debía conocer ese cronograma inicial.
Y en lugar de presionar al concesionario y no venir a hablar multas 1 año y 7 meses después, pues ¿qué hizo la empresa Metro? Obviamente, no creo que esto haya sido a espaldas de la alcaldesa Claudia López, pues prefirieron modificar el contrato y el plan de ejecución del proyecto. De esta forma, sabiendo que no se iba a cumplir, el 21 de octubre del año 2022 se firmó la modificación número 6 del contrato de concesión. En esta, el deprimido de la calle 72 ya no tenía que finalizar su construcción y entregarse el 8 de enero del año 2023 para la culminación de la fase previa, sino que su entrega amañadamente pasó a ser parte de la fase de construcción. Una modificación en favor del concesionario para no entregar la obra en enero del año 2023, sacarla de la fase previa amañadamente, meterla en la fase de construcción y muy al acomodo del concesionario, no exigirle multas ni presionar al concesionario. Ahora, resulta, esta obra pues acumula hoy 1 año y 7 meses de retraso. En octubre, 21 meses, es decir, 1 año y 9 meses de retraso, y hay que ver cuántos más meses de retraso tendrá esta obra, que es complementaria a la construcción principal del primer tramo de la primera línea del Metro de Bogotá. Pero a ustedes no les asusta, o sea, si eso es con el deprimido de la calle 72, imagínense ustedes el resto de obras, como lo ha mencionado, lo mencionaron anteriormente mis colegas de la Colombia Humana. Ahora, pasemos a los incumplimientos en los estudios y diseños de detalle principales. Resulta que en lo que compete a los estudios y diseños de detalle principales, en la sección 7.1 del contrato, se indica como una obligación del concesionario que durante la fase previa este debe preparar y presentar ante el interventor para su revisión y no objeción, lo cual, de no conseguirse en los tiempos previstos, acorde a la sección 8.1 del contrato, daría lugar a la causación de multas. De esta forma, en la versión 01 del plan de ejecución del proyecto, quedó definida la entrega sin objeciones de los estudios y diseños de detalle principales el 8 de enero del año 2023. Como es sabido, el 8 de enero del año 2023 no fueron entregados los estudios y diseños de detalle principales no objetados. Conscientes, muy conscientes, tanto el gerente, que es el actual gerente de la empresa Metro, con la alcaldesa Claudia López, de que no se entregarían los estudios y diseños de detalle acorde a lo planeado, ustedes suscribieron el 26 de diciembre del año 2022, la modificación número 7 del contrato, el cual le dio un plazo al concesionario de entregar estos estudios no objetados hasta el 30 de marzo del año 2023. Es decir, con más de 2 meses de incumplimiento, pero sin causar ningún tipo de multa, pese a que el contrato así lo contemplaba. Nuevamente, se decidió en favor del privado y, lo más grave, en detrimento del patrimonio público de la ciudad. Entonces aquí ya hablamos de un retraso mínimo de pasar de la fase previa a la fase de construcción, sacando como uno de los componentes el deprimido de la calle 72 de la fase previa, dándole inicialmente 2 meses más de plazo al concesionario para que entregara los estudios de ingeniería de detalle. Resulta que dentro de ese nuevo plazo, el 30 de marzo de 2023, para entregar los estudios y diseños de detalle no objetados, adivinen qué, pues tampoco se cumplió. El 30 de marzo, pese a que la alcaldía y la empresa Metro le dio un plazo adicional de 2 meses al concesionario privado, ni siquiera se entregó en ese plazo adicional los estudios y diseños de detalle principales no objetados. Entonces resulta que después la empresa Metro y la alcaldía de Bogotá, de manera tardía, declaró el incumplimiento del concesionario y logró imponer y confirmar el 9 de junio del año 2023 una multa de 1.885 millones de pesos, correspondiente apenas a 32 días, o sea, en junio, que todavía no habían entregado los estudios y diseños de detalle, se les impuso una multa únicamente de 1 mes, y un día, únicamente 1.885 millones de pesos.
Y eso en desmedro, pues por supuesto, de las finanzas públicas de Bogotá. Este dinero se descontó de la retribución que tiene que pagar la empresa Metro al concesionario por la ejecución del contrato. Yo aquí le preguntaría, gerente Leonidas, ¿por qué esta plata no se le cobró adicional al concesionario y sí se descontó de lo que tiene que pagar la empresa Metro? O sea, ¿por qué no le cobramos esa plata adicionalmente? Entonces resulta que esta situación, pese a que reportaba una crisis del proyecto, porque uno diría, no, pues con esto obviamente iban a acelerar y iban a meter el acelerador para entregar los estudios y diseños de detalle principales lo antes posible. Pues no, resulta que la decisión de fondo que tomó la administración de Bogotá fue un nuevo favorecimiento al privado. Una nueva forma de darle gabela y de no presionar al concesionario privado para que cumpla con los plazos que están pactados en el plan de ejecución del proyecto. El 21 de julio, óiganme, 21 de julio del año 2023 se suscribió algo que se llama el Acuerdo de Transacción número 1, el cual definió, mire, pongan atención a esto, colegas, que los estudios y diseños de detalle que faltaban se podían entregar no objetados a más tardar 5 días antes del inicio de la ejecución de las obras a las que corresponde. Hágame el favor. Acomodaron nuevamente el contrato y el plan de ejecución del proyecto a la medida del incumplimiento y los retrasos del contratista, dejando de cobrar multas como lo contempla el contrato en favor de la ciudad, en favor de nuestro patrimonio. No que los recursos son sagrados, no que los recursos eran sagrados para la anterior administración. Dejaron de cobrar multas y favorecieron al privado. Pero además de esto, colegas, y esto es grave, porque también pone en duda la manera en cómo se está construyendo el primer tramo de la primera línea del Metro Bogotá, porque descuartizaron los estudios y diseños de detalle principales. Y pues con entregas parciales, sin tener certeza de la armonía, el aval y la objeción de lo que faltaba, a tientas se va armando un rompecabezas de lo que sería la obra de infraestructura más importante para la ciudad de Bogotá. ¿Para qué? ¿Cómo va a terminar de casar esto, colegas? O sea, ¿cómo va a terminar de engranarse todas estas obras que se entregan a cuentagotas? ¿Quiénes son los afectados? ¿El presidente Petro? No, la afectada es la ciudadanía, colegas. Ahora, resulta que amañadamente, como les decía hace un momento, entonces amañadamente pasamos el deprimido de la 72 a la fase de construcción y amañadamente suscribimos un acuerdo de transacción con el consorcio privado. Entonces dijimos, listo, hay que iniciar la fase de construcción y de la manera más chambona y amañada se dio inicio a la fase de construcción. ¿Saben cómo, colegas? El 19 de julio del año 2023, como se descuartizaron los estudios y diseños de detalle principales, este día la interventoría emitió certificación sobre el estado de no objeción de los estudios y diseños de detalle principales, informando que los relacionados con la estructura del viaducto ya cumplían con la totalidad de esta condición. Entonces, así, bajo las reglas de los estudios y diseños de detalles convenidas en el acuerdo de transacción número 1, contrario a lo que estaba contemplado en un principio en el contrato de concesión 163 de 2019 y con la ausencia de la no objeción de la totalidad de los estudios y diseños de detalle, se pasó abruptamente de la fase previa a la fase de construcción, suscribiendo el acta de inicio el 26 de julio de 2023. Es decir, entre un hito y otro, porque la fase previa tenía que culminar en enero del año 2023, culminó en julio del año 2023, es decir, con 6 meses de retraso. Pero bueno, ahora, coincidiendo con la terminación de la fase previa, pues resulta que, y después del amañado acuerdo de transacción número 1, pues finalmente, colegas, los estudios y diseños de detalle principales no objetados fueron entregados el 31 de marzo del año 2024. Es decir, con 14 meses de retraso, 1 año y 2 meses de retraso. Y aún así, salen a decir en medios
en la administración pasada el metro es imparable y en esta el proyecto va bien. Pues fíjense que el metro no va bien. Pero bueno, sumado a los retrasos de las obras, lo más grave es acomodar el contrato y el plan de ejecución del proyecto a la medida del concesionario privado, es que ha causado vulneración del patrimonio del distrito. Miren ustedes, dejamos de recibir de cobrar por multas 27.300 millones de pesos en favor de Bogotá. En el literal O de la sección 2.2 del anexo 5, multas del contrato de concesión, se determina que el incumplimiento de la entrega no objetada de la totalidad de los estudios y diseños de detalle principales causa una multa tipo 2. Esta multa tipo 2 está cuantificada en la sección 2.1 del anexo 5 del contrato y corresponde a 50 salarios mínimos mensuales legales vigentes por cada día de incumplimiento. Así las cosas, al haberse contemplado objetivamente 420 días de retraso, es decir, 1 año y 2 meses, 14 meses de retraso para la entrega de la totalidad de estudios y diseños de detalle principales no objetados, el concesionario merecía una multa de 27.300 millones de pesos. Pero no, como la intención de la anterior administración era dar pantalla y favorecer al privado, pues únicamente se cobraron 1.885 millones de pesos, equivalentes a 32 días. O sea, ni siquiera de los 2 meses o de los 5 meses en los que se demoró en causar la multa en contra del concesionario privado y sí en favor del distrito. Y miremos estas multas, y es que es, digamos, lo que nosotros denominamos estas administraciones neoliberales. ¿Por qué neoliberales? Pues porque se han dedicado durante toda la ejecución del proyecto a proteger, salvaguardar los intereses del privado y no causar multas en favor de la ciudadanía, y por supuesto que de esta manera se presione al privado para que entregue la obra en los tiempos que están pactados en el contrato suscrito con la empresa que está construyendo el primer tramo de la primera línea del Metro de Bogotá. Ahora, miremos incumplimientos en los otros estudios y diseños de detalle. En la versión 101 del plan de ejecución del proyecto, la entrega no objetada de otros estudios y diseños de detalle estaba prevista en la finalización de la fase previa. Y por ello no se diferenciaba los estudios y diseño de detalles principales, es decir, que esta tenía que ser entregada y debían estar entregados en su totalidad cuando culminara la fase previa, es decir, el 8 de enero del año 2023. Entonces, muy conscientes nuevamente el gerente de la empresa Metro y la alcaldesa Claudia López de que el concesionario privado ni siquiera con eso iba a cumplir, pues resulta que en perjuicio de la ciudad hicieron nuevamente otra modificación de este contrato. Y así, el 17 de noviembre del año 2022, se suscribió el acta de entendimiento número 3 del contrato de concesión, digamos que no sería una modificación, y se dio un nuevo plazo para la entrega de otros estudios y diseños de detalle no objetados el 30 de junio de 2023, es decir, acá se permitió otro retraso. Un retraso de 5 meses para otros estudios y diseños de detalle. Por supuesto que en esta nueva fecha, adivinen qué, tampoco se cumplió. Y por lo mismo, de nuevo, en beneficio del privado y en detrimento del patrimonio público de la ciudad, se decidió recoger estos otros estudios y diseños de detalle en el acuerdo de transacción número 1 del 21 de julio del año 2023. También a los otros estudios y diseños de detalle. Entonces, por ende, pues ya no tenía una fecha de culminación y pues conforme a lo que se suscribió en el acuerdo de transacción, pues se podían entregar no objetados a más tardar 5 días antes del inicio de ejecución de las obras, lo que corresponde, cada una de las horas que corresponden. Lo anterior permite a que al día de hoy esos otros estudios y diseños de detalle acumulen un retraso de 19 meses, es decir, 1 año
y 7 meses, y que al 30 de junio del año 2023 tengan un pendiente de 22% del avance, correspondiente a la arquitectura y a lo mecánico, eléctrico y a la plomería de las estaciones. Ahora, miremos en síntesis un balance de los retrasos y el detrimento del patrimonio distrital, que insistimos han estado ajustados a la medida del concesionario, han ido incorporándose y solventándose con nuevos plazos, modificaciones del plan de ejecución del proyecto y su cronograma, que ya completa 11 versiones de modificación, y con lo contenido en el acuerdo de transacción número 1. Claro, pues al tenor de estas versiones amañadas del plan de ejecución del proyecto en favor del privado y en desmedro de Bogotá, pues todo va perfecto. Y el proyecto va bien, y los hitos van bien, y no ha habido ningún incumplimiento, son retrasos menores. Pues en ese sentido, si se es riguroso, si se investiga y se tiene en cuenta los contenidos originales del contrato y las versiones iniciales del plan de ejecución del proyecto 00 y 01, ¿qué pasó? Perdón. Del 001, perdón. El tramo 1 de la primera línea del Metro de Bogotá cuenta con los siguientes retrasos. El deprimido de la calle 72, a agosto del año 2024 acumula 19 meses de retraso, es decir, 1 año y 7 meses, y en octubre cumpliría 21 meses de retraso, 1 año y 9 meses. Pero, teniendo en cuenta que no se va a entregar, se va a causar una multa mínima, cuando debería causarse una multa contada desde el 8 de enero del año 2023 y no hasta ahora, como lo que está diciendo el alcalde Carlos Fernando Galán. Segundo, los estudios y diseños de detalle principales. Se consiguió la no objeción del 31 de marzo del 2024. 14 meses de retraso, 1 año y 2 meses. Esto causó un detrimento al patrimonio del distrito de 25.415 millones de pesos por concepto de multas no causadas y cobradas. Y 3 estudios y diseños de detalle a agosto de 2024 acumulan 19 meses de retraso, es decir, 1 año y 17 meses. En conclusión, el primer tramo de la primera línea del Metro de Bogotá cuenta con por lo menos, o sea, así con los plazos estipulados en el plan de ejecución del proyecto versión 00 y 001, 6 meses entre la etapa, entre la suscripción del acta de inicio, de la finalización del acta de inicio que tenía que estar para el 8 de enero del año 2023 y el acta de inicio que se dio en el mes de julio del año de 2023. Pero podríamos hablar de 14 meses si se habla de la entrega de los estudios y diseños de ingeniería de detalle no objetados que fueron entregados hasta marzo del presente año. Por eso es apenas razonable colocar en duda la entrada en operación del proyecto en marzo de 2028, como se tiene programado. Esto se pone en duda, pensamos que no se va a cumplir, y mucho menos si se siguen diciendo mentiras y se siguen haciendo modificaciones en favor del concesionario privado. Por eso, colegas, y por eso, miembros de la administración de la alcaldía de Carlos Fernando Galán y señor Leonidas Narváez, usted debería renunciar a su cargo, porque usted, como gerente de la empresa Metro, lo que hizo fue hacer modificaciones amañadas con la complicidad de la alcaldesa Claudia López para mostrar que aparentemente una obra iba bien, pero haciendo modificaciones para favorecer a ese privado. Pero miremos, hay un recorte peligroso, colegas, muy peligroso a esa fase de construcción. Resulta que dichos incumplimientos y retrasos en el desarrollo del proyecto del tramo 1 en la primera línea del Metro de Bogotá hacen más propenso a errores en su construcción, lo cual puede llevar a una nueva crisis, retrasos y sobrecostos el primer tramo de la primera línea del Metro de Bogotá. Pues para aparentar que nada ha pasado, resulta que lo que hicieron fue apretar los plazos de ejecución. En la versión 00 del plan de ejecución del proyecto, la fase de construcción tenía que desarrollarse del 8 de enero del año 2023 al 14 de septiembre del año 2027. Pues, ¿qué pasa? Resulta que la fecha de entrega, o sea, esto tenía el 14 de septiembre del año 2027, es decir, 1.710 días, es decir, 57 meses, coincidiendo con lo establecido originalmente en el contrato.
Usted diría, se amplían los 57 meses, pues porque una obra de este calado en el distrito requiere del tiempo suficiente para que sea construida y no esté sujeta a errores. Pues no, resulta que en la versión 11 del plan de ejecución del proyecto se mantiene como fecha de finalización la fase de construcción el 14 de septiembre del año 2027. Ajustaron el plazo pasando a 1.515 días, 50.5 meses, es decir, un recorte de casi 7 meses para la fase de construcción del primer tramo de la primera línea del Metro de Bogotá, lo que debían hacer en 57 meses, y esto sin estudios y diseños de detalle completos que quieren hacer pasar semejante chambonada como la gran hazaña técnica. Por eso, yo quiero que me respondan, y Secretaria de Movilidad, ojalá usted se pueda incluir en esto, teniendo en cuenta el cronograma de la versión 00 del plan de ejecución del proyecto, ¿cuánto es el tiempo y el porcentaje de retraso de ejecución del proyecto de esta versión original? Pues porque con base a eso es que se supone también usted proyecta unos tiempos de entrada de ejecución de la obra. Pero miremos estos dos temas para terminar. ¿Existe una crisis en las obras de infraestructura de transporte? ¿Podríamos decir que eso existe? Mire, el entonces alcalde Carlos Fernando Galán y el gerente Leonidas Narváez, ustedes no pueden afirmar que el proyecto del primer tramo de la primera línea del Metro Bogotá va bien y que no se ha incumplido y que no se han incumplido hitos y que Bogotá pues va bien cuando todos estos hitos se han hecho entre comillas en tiempos, porque han habido modificaciones amañadas del plan de ejecución del proyecto y del contrato del primer tramo de la primera línea del Metro de Bogotá. Pero miren, con respecto a la segunda línea del Metro de Bogotá, que esta es exclusiva suya, gerente, suya, de la administración de Claudia López, o sea, esto tiene la estampa Bogotá Cuidadora completica, que además acá lo dijimos que se suscribió convenio de cofinanciación con estudios de factibilidad incompletos. Resulta que el 1 de diciembre del año 2023, usted en respuesta a derecho de petición me informó que el 18 de octubre del año 2023 se suscribieron en el SECOP2 los documentos de licitación pública internacional y que se esperaba tener adjudicado el proyecto el 2 de mayo del año 2024, es decir, cuando finalizaba el plan de desarrollo de la Bogotá Cuidadora. Pues no, esta es la hora que no se ha adjudicado y de acuerdo a la adenda número 3, resulta que la adjudicación se aplazó y tiene como nueva fecha el 20 de febrero del año 2025, pero además resulta que este segundo tramo de la primera línea del Metro Bogotá, o mal llamado segunda línea del Metro, también tiene los mismos inconvenientes y va a ser contratada con las mismas chambonadas con lo que se contrató el tramo 1, es decir, sin estudios de factibilidad completos y sin estudios y diseños de detalle principales, lo que va a causar, por supuesto, retrasos y sobrecostos, como ya está ocurriendo con el primer tramo de la primera línea del Bogotá. Pero ahora es más, como lo que quieren es llenar la ciudad de BRTs, ni siquiera con eso han sido eficientes, ni siquiera con eso, porque no contentos con quitarle la posibilidad a Bogotá de que el primer tramo de la primera línea del Metro de Bogotá fuera subterráneo, que realmente fuera primera línea del Metro de Bogotá, estructurante el sistema de movilidad de Bogotá, con lo que se contrató de manera chambona en la administración de Enrique Peñalosa, pues resulta que metieron varias troncales de Transmilenio. Y usted, gerente del IDU, junto con el alcalde Carlos Fernando Galán, ustedes hablaron de los sobrecostos y además de los retrasos de las obras, ¿cierto? Que retrasos y sobrecostos que ya sabían en el empalme de la alcaldesa del empalme con la alcaldesa Claudia López. Resulta que con respecto al tema del tramo de la carrera séptima, que ustedes suspenden la licitación que cubría la 24 a la calle 99, director del IDU, a ustedes les va a tocar hacer estudios de factibilidad completos porque eso estaba proyectado como un corredor verde de mediana capacidad, como lo contemplaba el plan de ordenamiento territorial. Ustedes dejaron suscrito en el plan de desarrollo que ese tenía que ser un tramo de alta capacidad. Luego, al hacer nuevas modelaciones, pues hay que hacer nuevos estudios de factibilidad. Con respecto a la troncal de la avenida 68, que ya ha quebrado negocios, donde nuevamente la alcaldesa Claudia López, dentro de tantas mentiras que le gustaba decirle a Bogotá, esa fue una de las que les dijo en campaña y que incumplió siendo alcaldesa de Bogotá, pues cuenta con un retraso del 70% de ejecución,
digamos que cuando ustedes llegaron estaba apenas en el 38, tiene un sobrecosto de 434.000 millones de pesos para su realización y de casi 2 billones de pesos si se cuenta el resto de obras contratadas y a cargo del IDU, que supongo posiblemente la plata vendrá en el cupo de endeudamiento que van a presentar. Pero eso sí, y quiero que quede claro y ojalá este consejo tenga la dignidad suficiente de que Bogotá tenga lo mejor. No podemos seguir permitiendo de que aquellos discursos que dicen que una troncal de Transmilenio, que es más barata y hace lo mismo que un metro, sea lo que se merece Bogotá. Bogotá y sus ciudadanos merecen lo mejor. Por eso, gerente y funcionarios de la administración, no nos vamos a dejar hacer el conejo de lo que ustedes aprobaron en el plan de desarrollo distrital, que es el supuesto estudio técnico que determinará la solución de transporte a implementarse en la avenida Boyacá y que sobre la base de ese estudio técnico justifiquen otra troncal de Transmilenio. Allí lo que está proyectado en el plan de ordenamiento territorial 555 del año 2021 es una troncal, es una línea de metro para la avenida Boyacá. Si lo que queremos es metro más metro más metro, pues lo que hubo en la alcaldía de Claudia López y lo que se pretende proyectar en esta administración también es más Transmilenio, más Transmilenio, más Transmilenio. Termino rápidamente con lo siguiente para dejarle este tiempo a dos invitados que están. Miren, ya mis colegas lo mencionaron, miren, de verdad, si ustedes quieren corregir, tienen que nombrar otra persona que se encargue de no seguir amañando las modificaciones en favor del concesionario y que realmente se cumplan los plazos que están pactados para que esa obra arranque realmente en el año 2028 como está presupuestado. Si siguen haciendo cada una de las modificaciones para favorecer el contrato, para favorecer al contratista, al privado y dejar de cobrarle multas, pues básicamente esa obra nunca va a estar. Por lo tanto, insisto, que usted, gerente Leonidas Narváez, tiene que renunciar a su cargo. Gracias. Este ejercicio de veeduría ciudadana que les voy a exponer se ha centrado especialmente en el territorio de Teusaquillo y en la relación de los diseños de espacio público no objetados con el Plan Especial de Manejo y Protección de Teusaquillo. Pero esta reflexión que les voy a mostrar es extensiva a toda el área de influencia directa de la primera línea del Metro de Bogotá. El esquema que ustedes ven a la derecha de ustedes es el área de influencia, son 300 metros al lado y lado, lo que se llama buffer, es decir, son 6 hectáreas por cada 100 metros, son 1.440 hectáreas impactadas. Mi exposición busca fundamentalmente apuntar el debate público del proyecto Metro hacia el diseño del espacio público que se está construyendo, diseñando aún y construyendo bajo el viaducto. Señores, es en los diseños de espacio público que se tiene la oportunidad de mitigar los impactos que esta infraestructura va a tener sobre las 1.440 hectáreas impactadas. Lo que hemos encontrado en esta investigación lo enmarqué en cuatro temas. El primer punto es un cuestionamiento jurídico. Por favor, pasas. Gracias. El proyecto Metro está siendo evaluado y se ha diseñado acogiéndose al POT 190. Esta decisión implica dos cosas problemáticas. La primera es que el POT 190 tiene menores áreas protegidas. Se estaría dejando por fuera de los mecanismos de protección hectáreas del territorio impactado que han sido declaradas como patrimonio natural y como patrimonio cultural. La segunda es que acogerse al POT se ha conceptuado por parte del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural implica la no aplicación del Plan Especial de Manejo y Protección de Teusaquillo, que es una norma de superior jerarquía de obligatorio cumplimiento. Es un desarrollo constitucional que viene de la obligación que tenemos todos en esta sala de proteger el patrimonio cultural. Eso hay que ponerle ojo, por favor, se está desprotegiendo el patrimonio cultural. Siguiente, el segundo tema, que es una profundización del anterior, se trata del reproceso que le implicaría a la ciudad la no aplicación del Plan Especial de Manejo y Protección y la descoordinación con otros procesos que nos han costado miles de millones, como los diseños de la plataforma peatonal calle 26. Para esto voy a puntualizar un ejemplo de varios que hemos encontrado. En el PEMP de Teusaquillo existe un proyecto estructural que es el proyecto Parkway.
que ustedes ven a su izquierda. Este proyecto plantea la extensión del carácter del bosque urbano Parkway hasta la carrera 13. En los diseños de metro no objetados, esta posibilidad de extensión está cortada. ¿Qué significa eso? Que en 5 o 6 años vamos a volver a romper esos andenes, gastándonos otra plata que vamos a pagar, por supuesto, los ciudadanos. El correr en estas aprobaciones de diseños objetados está impidiendo la coordinación con procesos que están vigentes de planeación. Eso es muy grave, nos va a implicar reprocesos, no en 100 años cuando tengamos que tumbar este metro elevado, sino en 5 o 6 años en donde tengamos que volver a hacer los andenes y el diseño de espacio público. Siguiente, por favor. El tercer tema está relacionado con las decisiones concretas que hemos visto en los diseños. La materialidad. Se proponen adoquines en formatos pequeños. Esto estimula el vandalismo. A la primera manifestación que haya, estos adoquines pequeños los vamos a tener que volver a comprar. Son formatos oscuros que estimulan las islas de calor. No se presentan diseños de iluminación pertinente, ya lo decía la concejala antes. El diseño de iluminación es fundamental, no solo para darle calidad al espacio público, sino para afrontar las percepciones de seguridad en un corredor que todos conocemos tiene serios problemas de seguridad. No hay una propuesta de mobiliario. El mobiliario, ustedes lo alcanzan a ver, es en la escasísima franja verde que hay en estas islas de calor. Se lo están clavando a esa escasa zona verde, allí ponen unos mobiliarios que pues no tienen ninguna propuesta de vitalidad realmente del corredor. No hay claridad de cómo se mitiga la carga que va a generar en los barrios la eliminación del tráfico mixto, porque se está eliminando el tráfico mixto. No hay claridad sobre la mitigación de los procesos de cargue y descargue que se eliminan del corredor de la Caracas. Como cuarto tema crítico, por favor pasar, es el tema ambiental y la arborización. La propuesta de siembra de metro es contradictoria y cuestionable. Se siembran árboles debajo de un techo de 10 metros de ancho. O sea, traten de imaginar eso, por favor. Es un techo de concreto de 10 metros de ancho en un corredor estrecho, donde a pesar del gálibo, que es 10 metros aproximadamente, la soleación de estas especies va a ser nula. O sea, están poniendo árboles en una tecnología que no hacen fotosíntesis, prácticamente. La soleación de estas especies va a ser muy baja, ni siquiera 2 horas al día del sol en muchos puntos donde tenemos edificios altos. Se está usando como cobertura principalmente el pasto quicuyo, por favor pasa, que es una especie invasora que funciona muy mal a la sombra, que va a estar erosionada permanentemente. Ustedes ven allá en esa foto la diferencia que hay en las coberturas de una cobertura bien pensada con el pasto quicuyo, que lo conocemos todos vive erosionado, y eso va a aumentar el material particulado y por ende va a generar un impacto en la salud humana. Mientras en los andenes, por favor pasa a la siguiente, que es donde se deberían sembrar árboles, hay unas franjas verdes muy estrechas, absolutamente tacañas. Ustedes lo pueden ver en el corte oficial que tienen el informe de paisajismo de metro, donde estas franjas van a causar estrangulamiento de los individuos. Es decir, esta idea de que se está compensando con siembra de árboles es una falacia. Tampoco aparece ninguna reflexión sobre la implantación en el conector ecológico Neuque Virrey, siempre bajo el argumento de que en el POT 190 el conector Neuque Virrey no existía. No están conceptualizadas mitigaciones para el gris de las columnas. Siguiente, por favor, que ha sido una preocupación ampliamente expresada por miles de ciudadanos. Las estructuras grises desnudas generan apropiación por el fenómeno de habitabilidad en calle y vandalismo, en contraste con las tendencias mundiales de metros elevados, que plantean la naturalización de estas estructuras con plantas adecuadas para bajarle la agresividad y la apropiación irregular. Las compensaciones aprobadas por la Secretaría Distrital de Ambiente hasta ahora por las talas son en dinero, aproximadamente 2.5 millones de pesos por árbol talado. En conclusión, siguiente por favor, esta propuesta que nos está dejando la multinacional WSP, subcontratista del concesionario chino Metrolínea 1, es pésima.
descontextualizada, obtusa a las realidades ambientales y sociales del territorio. Está lejos de ser una propuesta adecuada que enfrente con realismo, con responsabilidad, los impactos que van a generar en el área de influencia. No sobra decir que los ejercicios de socialización a los que hemos acudido intensamente son ejercicios de propaganda, donde lo único que se dejan ver son los diseños, son renders de estaciones deliberadamente modificados para hacer ver todo más amplio. Ustedes ven que en los planos donde pasa el tráfico mixto, el espacio donde pasa el tráfico mixto es de 3 metros y aquí como un vendedor inmobiliario disminuyen los carros para que se pueda ver todo más grande. Señores de la oposición, señores concejales, concejala Heidi, concejal Oviedo, concejal Cuesta, necesitamos que aceptemos todos que ya el metro fue elevado y necesitamos sus energías para exigir y vigilar medidas realísticas de mitigación a los impactos. La calidad de vida de miles de personas del área de influencia directa depende de eso. Es necesario revisar, modificar y mejorar sustancialmente los diseños de la multinacional WSP. Muchas gracias por el espacio.